¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El hecho de que me vean aquí metido en esta caja y en blanco y negro y un poco escorado, pues no es ni mágico, ni paranormal, ni por supuesto cómico. En todo caso sería un guiño, una especie de metáfora con el que pretendemos explicarles que nuestro programa es todo lo contrario a esto. Que no tenemos límites o que estamos en los límites de la realidad aquí en Antena 3 cada noche de los lunes. A partir de este momento les adelanto en sumarios lo que vamos a hablar, ver y discutir esta noche. Rafael Guardiola, víctima de un presunto error médico, pasó 2 horas en una cámara mortuoria, pero estaba vivo. En esta casa, sin que nadie pueda aún explicar por qué, aparecen manchas de sangre humana. Si quiere ver la huella de un ovni, hable con este hombre. En su huerta aterrizó un objeto volante. Bien, y como no me cansaré de repetir que este no es un programa de misterios, esencialmente de misterios, pues seguramente el primer tema de hoy es un tema... Hombre, yo no sé si es un misterio, la verdad es que ocurre y ocurre siempre. Vamos a hablar de la muerte, de una muerte real, de una muerte aparente, de si es verdad que hay muerte aparente, si existe o no la muerte clínica, pero primero vean lo que ocurrió en Elda. Ese fatídico día del 10 de marzo, mi cuñado Rafael, que en paz descanse, se levantó de la siesta, pues, con un dolor de cabeza. Tan preocupado estaba, parece ser, que a su hijo, David, se lo dijo. Y entonces decidieron, puesto que él algunas veces tenía un poco de tensión, decidieron ir al ambulatorio a que le tomaran la tensión. En el mismo ascensor, mi cuñado Rafael sufrió un desmayo y rápidamente en un coche lo subieron a la residencia. Salió un señor, yo no sé si fue doctor o quién sería, y le comunicó a su señora que su esposo estaba muerto. No sabemos exactamente lo que ha pasado. No lo sabemos, puesto que ningún médico suscribió la autorización de traslado a la zona mortuoria. La mujer de Rafael fue ver a su marido. Quería ver a su marido, tocarlo y cerciorarse de que estaba muerto. Igualmente su hijo. Ante las palabras de este señor, de que no podía permitir que entraran a ver a su marido, después escucharon y le dijeron que hasta que no subiera el juez y el forense, que no podrían verlo. Bajamos, acompañados de un celador, al depósito mortuorio y una vez allí extrajo de la cámara la camilla en la que se encontraba el cuerpo. Una vez que lo estaba extrayendo, estaba el cuerpo cubierto con una sábana y pudimos percibir cómo se oía un sonido y al destaparlo comprobamos que la persona estaba respirando,
tenía latido cardíaco, por lo tanto estaba vivo. Avisamos inmediatamente al médico de guardia para que bajara y se le trasladó inmediatamente a la UCI para que procedieran a someterle al tratamiento adecuado. Veo que entra su hijo David con una alegría, una tristeza, una cosa que no se puede, yo no sé, yo sí lo definí, cuando dijo que mi papá no ha muerto. Yo lo miré, digo, yo creí en ese momento que se me había vuelto loco, que le pasaba algo. Hemos investigado y existen, digamos, casos publicados en la literatura científica en el cual, bueno, pues hablan de fenómenos de muerte aparente, de pacientes que se les ha diagnosticado la muerte y que luego, bueno, pues se reviven. Bueno, evidentemente en este caso se incumplió algo que es más el factor humano que el fallo técnico en sí, puesto que en 20 escasos minutos se procedió a meter a una cámara frigorífica, lo cual lo considero un enterramiento en vida, a una persona que evidentemente con el tiempo se ha demostrado que no estaba muerta. Yo me imagino, doctor García Andrade, buenas noches, que esto de menos muerte y más muerte a usted como forense le sonará un poco a literatura, ¿no? Sí, es más ¿Existe bien la muerte o no? No. Lo que pasa es que es cierto que la muerte no es un acto, sino que es un proceso. Nos morimos en distintas partes de nuestro organismo, poco a poco. Entonces es posible que en este caso estuviese en plena parada cardíaca, pero sabemos todos que el tener el corazón parado no supone estar muerto. Es decir, la muerte total, global, requiere muchos más pasos y más destrucciones. Antonio Nicolás, yo le agradezco que esté. Usted es cuñado del protagonista de nuestra historia y le agradezco que... ¿Por qué se han decidido a hablar? Porque hasta ahora no querían... Pues la primera razón para que se solucione estas cosas que hay en los grandes hospitales, donde yo creo que la vida humana tiene, no digo menos valor, pero el valor que se le debe dar, porque mi cuñado no entró muerto. Lo ha demostrado que 48 días después estaba vivo, y yo lo he tocado. Yo he tocado a mi cuñado, y se me ha agarrado las manos. ¿Le tocó y ha después de que después, estando en la UBI o UCI. Yo he visto a mi cuñado Rafael, he estado con él, y él me cogía las manos. Él movía los dedos, eso lo he visto yo. Vamos a recordar, Antonio, si le parece, ¿cuánto tiempo tardó en llegar su cuñado al hospital y en ser introducido en la nevera? En lo que todos a las 15:45 él subió el ascensor por su propio pie, acompañado por su hijo. Al llegar, él vive en el 9º, al llegar a la B, al bajo, salió y ahí se desplomó. Tuvo como una angustia o algo, no sé lo que le pasó, claro. Seguramente sería un infarto, ¿no, doctor? Puede que fuese un pequeño infarto. Entonces, él lo llevaron en 8 minutos, se tardó desde su casa a la residencia.
A las 15:56 ingresó en el hospital de Elda. Y a los 10 o 12 minutos entró, salió, supongo, claro, sería un médico, a su mujer y a su hijo, que ya estaba allí. Dijeron que había muerto. Que había fallecido. Le dijeron que entrara a una sala que había allí aparte, como natural, y salió este señor y le dijo que había fallecido. Mi cuñada Antoñita quiso ver a su marido y su hijo quiso ver a su padre. No lo dejaron. Dijeron que hasta las 24 horas no se podía ver. La familia, cada un cuñado, tiró cada uno por un lado, buscando pues para que Rafael estuviese allí lo menos posible y poderlo llevar a casa. Entonces, a las 2 horas y media se presentó el cuerpo, el juzgado, el médico forense y el capitán de la Policía Nacional, que también le acompañaba. Doctor, ¿y cómo un forense? Yo es que creo recordar, bueno, no tengo aquí la chuleta, de la declaración de muerte en España, creo que la podemos ver en la televisión, que se requieren 4 causas: ausencia de actividad cardíaca por lectura de electrocardiograma durante al menos 20 minutos, ausencia de respiración espontánea, ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta de memoria y electroencefalograma plano durante 30 minutos. Bien, pero esas serían las causas legales, digamos. Sí, esos requisitos son más bien para otras circunstancias, como por ejemplo para los muertos asistidos en situación que precisan para los trasplantes. Y cuando ya está en la UBI y todo lo demás. Pero la verdad es que yo creo que aquí ha habido una precipitación en un diagnóstico que no tenemos prisa ninguno, porque hay muchas situaciones de urgencia para el médico. Pero yo creo que para diagnosticar la muerte tenemos toda la eternidad por delante, no tenemos prisa para diagnosticar la muerte. Y también quisiera lanzar el acento sobre otro aspecto que me ha llamado la atención del familiar, en el sentido de que muchas veces estamos siendo víctimas de nuestra burocracia. Es decir, en el sentido de que posiblemente si hubiesen dejado despedirse, que es un derecho muy importante que tienen todas las personas, a la esposa y al hijo del supuesto cadáver de su marido, a lo mejor hubiesen cambiado radicalmente las cosas, pero la burocracia dice que tenía que pasar a una situación de conservación cadavérica, primando más el aspecto humano de la despedida, que creo que sí es importante este caso para no dejarnos arrastrar por tanto burocraticismo. Una última pregunta, porque sé que se está emocionando y no quisiera que esto fuera para más. Pero realmente la emoción me imagino que ya se ha pasado, que ustedes han recapacitado y todo esto, que lo que sienten ahora pues esa rabia interior, ¿no? que uno siente ante un hecho que seguramente era irreversible, como luego se demostró, porque estuvo 40 y tantos días, 48 días sin recobrar la conciencia, ¿no? Sí. Y murió. Bueno, pero la conciencia yo no digo que llegara mi cuñado, porque claro, a la falta de riego sanguíneo, la glucosa no le llegaba al cerebro y a los hijos no lo llegó en esos momentos. No sé si es por meterlo al frigorífico o no. Eso yo no lo puedo decir, ¿quién soy yo para decir eso? Y no lo podemos decir ninguno, porque además el caso está subyúdice y por eso yo quiero explicar que no vamos a profundizar si más mi cuñado, en este tema hasta que no haya al menos... Si a Antoñita lo hubiesen dejado tocar a su marido, que aunque sea la ley es dura, no tiene corazón, pero las personas sí tenemos corazón. Habría que cambiar muchas cosas en los hospitales. Sí. Entonces hay que dejar a esa esposa, a esa mujer, a ese hijo, que al menos estaba caliente, que le hubiera dado el último beso. Por eso dice mi cuñada que mi marido no ha muerto porque no me dejaron ver. Así lo hemos disfrutado 48 días. Sabía que a lo mejor tenía que ir a su muerte y se tiene que morir. Me parece muy bien, porque un infarto todos tenemos que morir, el que nace muere. Pero dice mi cuñada, y le doy la razón, que como no lo dejaron ver, como no dejaron ver a su marido, por eso vivió con esos 48 días hemos tenido para disfrutarlo, para tocarlo. Yo he visto a mi cuñado Rafael mover los dedos, cogerme las manos. Pues era una forma de verlo de una forma optimista, ¿no? Me he podido despedir de él y él de nosotros. Y eso es importante, ¿no? Es lo más importante. Pero usted, a pesar de todo, Antonio, no se creía en esto, no tenía mucha fe en esto de muerte después de la muerte y la vida. Mi cuñado no entró muerto porque no hay ningún muerto que viva. El muerte clínica, como si está muerto, solamente los creyentes, los que creen en Dios, saben que el único que subió al cielo fue él. Nada más que hay uno. Los demás o se está vivo o se está muerto. Y mi cuñado en este caso no estaba muerto. No estaba muerto. Vamos a ver lo que dicen los jueces, lo que se dice la sentencia, pues sí, pero yo le invito a que vea con nosotros un testimonio de alguien que dice que sí estuvo prácticamente muerto y que volvió a la vida.
Él nos lo cuenta. Santi Arriazu, esta es su historia. Me llamo Santi Arriazu, soy periodista y un 25 de julio, hace 13 años, paré en una gasolinera para echar combustible a la moto. Es el último recuerdo que tengo antes de que mi vida se abriese un paréntesis de 38 días. En este día festivo queremos felicitar a todos los santiagos en el día de su onomástica. Son las 7 menos 8 minutos y ya tan de mañana el sol anuncia un día espléndido y veraniego. Había dormido poco aquella noche. Me acosté casi de madrugada, pues había estado trabajando hasta muy tarde y quería levantarme temprano para ir a Pamplona. Era necesario que acudiese al cumpleaños de mi padre, en los 70 cumpleaños que posiblemente serían los últimos que cumpliría. Por todo equipaje no llevaba más que un pequeño paquete que contenía un radiocassette. Era el regalo que le hacía a mi padre, don Antonio Sánchez Gómez, director de la revista Hola. Pero casi fue un viaje sin retorno. Mi vida se pudo haber quedado allí muy fácilmente. Según el atestado de la Guardia Civil, circulaba a 190 kilómetros por hora. Por lo visto, nadie de los que acudieron al lugar del accidente se atrevía a tocarme. Me encontraba boca arriba en medio de un charco de sangre y obviamente pensaban que estaba muerto. Otro de los hechos más curiosos, o quizá misteriosos sería la palabra adecuada para definirlo, que me han contado que ocurrió en torno a mi accidente, fue que apareció un Renault 12 color verde en el que iban dos mujeres jóvenes, aproximadamente unos 30 años. Se identificaron como médicos y una de ellas por lo menos se acercó a mi cuerpo y dijo que no estaba muerta, que me estaba ahogando en mi propia sangre. Entonces, bueno, me inclinó un poco el hombro y la cabeza para que pudiese salir la sangre del casco y luego ya nadie más ha sabido de ella. Llevo 13 años buscándolas para darle las gracias y no hay manera de encontrarlas. Otra de las cosas que me contaron es un hecho anecdótico. Por lo visto, el paquete que contenía la radio que llevaba de regalo para mi padre, pues saltó Son las 10 sobre el asfalto de la mañana. Y se puso a funcionar sola. Aquellos que estén en la carretera. Hoy, el Día de los Santiagos, hay más de 100.000 españoles circulando. No me daban de media hora de vida, si me la daban. Quizá ni eso. Había sufrido triple fractura del occipital, rotura del peñasco, rotura de las meninges, desorbitación, derrame cerebral. Yo recuerdo que estaba en la pared llorando de pequeño y salió a las 2 horas, me parece, salió un médico diciendo tiene el electroencefalograma plano. Entonces dijeron vamos a desconectarle porque estaba funcionando con los aparatos. Mi madre dijo que no y dijo mi madre dejarme un rato solo con él. Salió ella a los 15 minutos, se quitó el electroencefalograma y muy bien, todo muy bien. Mi único recuerdo es un sueño que yo me vi ante una especie de catarata, pero era transparente y al mismo tiempo blanca, que refrescaba pero no mojaba. Estaba solo y era inmensamente feliz. Obviamente han transcurrido 13 años desde que sufrí aquel accidente. Muchas cosas han cambiado, naturalmente. Sin embargo, no cogí miedo. Miedo a nada, ni siquiera a la moto. Ni muchísimo menos a la muerte. Bueno, pues esta es la historia esa es una historia típica de volver a la vida. Se ha escrito bastante sobre ese tema. Doctor García Andrade, yo no sé si usted cree en esta historia de la luz al fondo que se ve blanca, del regreso. ¿Qué es lo que ocurre ahí desde el punto de vista de Es una racionalización que se hace posteriormente de una serie de hechos que se produce cuando se va a perder la conciencia. Que además es muchas sensaciones que experimentan, por ejemplo, las personas a las que se les anestesia. Entonces tienen esa misma sensación de caída en un túnel, que van perdiendo la luz. Entonces posteriormente se racionaliza. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo volver de un coma cerebral que volver de una situación de anestesia.
Pues junto a usted está sentado Miguel Ángel Ramírez, que es médico del servicio de urgencia en el Hospital de Barcelona, del 062 famoso, ¿no? 61. 061. 061. Igual que es las urgencias por teléfono. Y que está atendiendo a alguien que está aquí con nosotros también, Ana Fernández, luego hablaremos con ella, y que también ha vivido una historia de estas. ¿Tú tienes la misma opinión que tu colega, que el doctor Andrade? Bueno, yo difiero un poco de la opinión del doctor Andrade. Sí que es verdad que tendríamos que revisar todos los casos estos de supuestas experiencias en el umbral de la muerte, y hay muchas que sí que podría ser producto de la anestesia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que hay determinados casos que no los podemos justificar mediante la anestesia ni cosas de estas. Yo particularmente pienso que, bueno, pues son expansiones de la conciencia, ¿no? Esta es mi opinión personal. De todas maneras, todavía yo creo que no ha habido ningún estudio serio que demuestre de verdad pues si es verdad o es mentira, porque estamos hablando mucho de los anestésicos y de las encefalinas y del CO2 y cosas de estas, pero estudios de verdad serios, creo yo, y si no el doctor Andrade ahora nos lo va a decir, no creo yo que haya habido ninguno que nos diga de verdad pues que esto es puramente una invención del señor. ¿Pero alguien llega al borde de la muerte y vuelve porque no es su hora? No, es que yo creo que hay una situación que es irreversible. Aunque antes decíamos que la muerte es un proceso, que no es un acto, pero evidentemente se llega a un punto del cual ya no se vuelve. Pero y ese punto está muy cerquita de la muerte, quiero decir, ¿puede uno luego recordar lo que ha estado viviendo? No, lo que pasa, y de todas formas, claro, cuando yo he puesto antes el ejemplo de la anestesia, no me estoy refiriendo a que todos estos fenómenos se produzcan bajo la anestesia, sino que es una situación muy parecida a la que cuentan luego los enfermos en actos quirúrgicos. Pero no es que esté yo diciendo que sea... No, se pueden producir por muchas circunstancias, por un traumatismo, por una hemorragia, por muchas circunstancias médicas, ¿no? Ahora, evidentemente, hay un sitio del que no hay retorno. Y entonces, en ese no haber retorno, quiere decir que esos que han vuelto a la vida, esas personas que han vuelto a la vida, es que afortunadamente para ellos no han estado muertos nunca. Y yo no sé si he estado muerta o no, Ana Fernández. ¿Tú qué dices, Ana? ¿Te has sentido alguna vez muerta de verdad o no? Escucha, porque yo he hablado con ella y es absolutamente emocionante lo que cuenta. ¿Qué pasó exactamente? Entonces, en medio minuto, un accidente. Entonces vi una luz blanca, era muy, muy pequeña. Era muy, muy brillante, pero no deslumbraba. Entonces yo me iba hacia esa luz y llegué a la luz. Era una luz donde estás muy a gusto, es muy acogedor. Esa especie de fuente que veía Santi Arriazu, que nos contaba como una fontana que era yo lo vi como húmeda. Luz. Para mí era una luz. Era una luz. Para mí era cálido, no tenía humedad. Y hay un detalle, doctor, que me gustaría que... Es que me sé toda su historia de memoria, que te contaras lo del amigo que apareció en esa especie de túnel. Sí, entonces apareció un amigo que ya llevaba unos 3 años muerto. Un amigo con el que tú no habías tenido una relación especial, afectiva, no habías sido novio tuyo. No, es simplemente un amigo. Habíamos sido compañeros de trabajo. Ajá. Y entonces pues me decía... ¿Llevaba 2 años muerto? Como 2 o 3 años muertos. ¿Y? Y entonces pues no había palabras, nos entendíamos. Y con gestos pues me dijo no, y me indicó que yo tenía que bajar hacia abajo. Y yo pues, lógicamente bajé. ¿Cuándo supiste que te había pasado todo esto? Cuando yo ya me encontré en el hospital. ¿Había pasado cuánto tiempo? Cuando yo ya me di cuenta de todo esto habían pasado como 2 días así. ¿Y empezaste a recordarlo? Fue cuando yo ya empecé, sí. ¿Y tú no habías leído nada de esto de muertes aparentes, de que se veían un alza al fondo? ¿No te interesaba nada el tema? Entonces. No, para Pero nada. hasta ese momento en que tú viste todo eso, nunca habías leído nada de este tipo. Para nada. No, además lo pasas muy mal porque como no sabes dónde estás... Pero tú, sin embargo, me decías que era una sensación agradable, que era casi como un orgasmo, que sería lo más parecido. Sí, bueno, pero no es exactamente eso, es parecido. Y cuando sales de ahí, pues estás muy mal porque te crees que estás loco, que te estás volviendo loco. O sea, no puedes explicarlo porque es que no te va a entender nadie. Es como muy agobiante, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a la gente, oye, que estaba mi cuerpo abajo y yo estaba arriba? Y que he visto un amigo... Y además una persona que ya está muerta, o sea, no lo puedes decir. ¿Alguno de ustedes cree todo esto o no? ¿Se imagina que es verdad? ¿Sí lo creen? Sí. Doctor, se lo creen la mayoría. Ya, pero bueno, lo que pasa es que se produce un cuadro alucinatorio traumático. Entonces esa alucinación traumática va a producir una serie, de la misma forma que cuando a un boxeador le dan un golpe y ve las estrellas. Esas estrellitas que se pintan, lo de ver las estrellas es ver todo eso. El traumatismo hace entrar en un cuadro alucinatorio traumático en el que no solamente se producen alucinaciones visuales, sino también cinestésicas, que es esa sensación de flotar. Escéptico pero total. Afortunadamente la tenemos aquí viva. Hombre, además dice que con unas ganas, que ya no tiene ningún miedo a la muerte, ¿no es verdad? No, nada, en absoluto. Ningún miedo a la muerte, todo tranquilo.
¿Por qué se iba a volver loca y por qué la ayudaste en este tema y cómo la ayudaste sobre todo? En 30 segundos, por favor. Hombre, ya tardó como unos 5 o 6 años en contarlo, ¿no? Porque no se atrevía a contarlo, porque el diagnóstico de esas cosas habitualmente es como un billete de ida, pero sin vuelta a un sanatorio, ¿no? Entonces, después de que había oído hablar de mí, pues me vino a consultar, porque el problema de estos señores es la adaptación después otra vez a la vida cotidiana, ¿no? Porque tienen como más ganas de estudiar, se les quita un poco el materialismo este que tenemos todo, en fin, les cambia la vida a todos. Entonces, claro, el entorno muchas veces no está de acuerdo con los cambios que llevan estos señores y hay que hacerles una pequeña adaptación otra vez, ¿no? Pero entonces, y además me contaba Ana que vio su vida prácticamente en décimas de segundo. Un caleidoscopio. Exactamente. Claro. Es que hay una distorsión del tiempo, y en esa distorsión del tiempo caben en pequeñísimo espacio de tiempo, una gran cantidad de imágenes. O sea, tú vas mucho más por la vía de una cierta fe en la parapsicología, en lo que podría ser. De las alucinaciones me parece muy correcto. Pero yo, si usted le pregunta a los boxeadores después de un puñetazo, no creo que le cuenten una historia tan florida y tan bonita como esta, claro, ¿no? pero, entonces ven estrellas, pero ya que vean amigos, que revisen su vida, que cuando vengan sufran una transformación, que los boxeadores les dan bofetadas y siguen boxeando, luego no ha habido transformación, me parece que la alucinación que se da en este tipo de puñetazos es completamente distinta a esta alucinación, que yo sigo diciendo que no es una alucinación. Es un estado distinto de conciencia. Pero usted defiende que es un estado de conciencia concreto que se da en ese momento concreto. Un estado de quizás yo lo que interpreto es que, claro, sobre el traumatismo y sobre la alucinosis se está produciendo un hecho que tiene una gran importancia, que es la vivencia de muerte. El sujeto piensa que se va a morir, que eso, claro, pero es la vivencia de muerte. Entonces esa vivencia de muerte es distinta de la del boxeador. Y es la que distorsiona y luego se trata de racionalizar y de adaptar y por supuesto necesita muchas veces... Pero a pesar de su punto de vista puramente científico, toda la casuística que se ha escrito sobre este tema, que coincide siempre lo de la luz blanca... No llegaron a morir nunca. Nunca llegaron a morir. Nunca llegaron a morir. En eso estamos de acuerdo. En muerte aparente o muerte clínica. O sea, lo de muerte aparente es lo que falla, es el nombre. Ahora, que hay un proceso ahí que cada cual lo puede interpretar. Sí, cada uno puede interpretar ya de alguna maneras. forma. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. Pero yo quiero adelantarles de qué vamos a hablar porque seguimos con temas... Este es un poco más truculento, la verdad. Este es un poco más truculento porque se trata de una casa que sangra. Así de fácil o así de complicado. Que sangra, quiere decir que en las paredes pues de repente se ven manchas de sangre. Yo no sé, el doctor García también me mira con una cierta ironía, pero es verdad, y ocurre y por lo menos nosotros vamos a contarlo y vamos a intentar debatir sobre eso. Estamos aquí dentro de un minuto con el caso de la casa sangrante. Bien, pues vamos con la casa sangrante. Sebastián Darbo, ¿puede sangrar una casa? Efectivamente, puede. De hecho, ¿por qué? Es una consecuencia de una liberación psíquica que se produce, liberación del cuerpo, que llega a materializarse. Isidro, ¿puede sangrar una casa? Pues yo tengo mis dudas. En principio yo apuntaría a la idea de una patología por parte de la persona que vive en esa casa. Pues con las dudas o con las posibilidades vamos a ver este caso de la casa. Lo del caso de la casa queda fatal. El asunto de la casa sangrante y luego discutimos. 140 kilómetros al norte de París. Saint-Quentin. Una ciudad como cualquier otra en el corazón de la Picardía. En este mes de septiembre de 1986 reina la calma en el barrio Rémicourt. Una joven pareja de recién casados acaba de instalarse en esta casa. Lucie y Jean-Marc Bemier son felices. Y como todas las mañanas, Jean-Marc, que se dedica al transporte, sale a primera hora y deja a su joven esposa sola en la casa. Lucie se queda extrañada. Ella es una mujer muy cuidadosa. Está segura de haber limpiado la mesa la noche anterior. Jean-Marc ha debido de tirar alguna cosa. Sin darle más importancia, Lucie sube a su habitación a vestirse. Es extraño. Son las mismas manchas que las de la cocina. Y parece sangre. La hay hasta en las cortinas. Lucie está cada vez más angustiada. Una mañana, cuando me levanté, encontré que había manchas por toda la casa.
y a medida que iba limpiándolas aparecían otras en el pasillo, en los dormitorios y en el comedor. Oía ruidos que me empezaron a dar mucho miedo. ¿Qué te pasa? ¿Has oído eso? Oíamos ruidos de la vajilla. Muebles que se movían y puertas que se cerraban, pero no encontrábamos nada. Y en cuanto volvíamos a la cama, los ruidos empezaban otra vez. ¡Ah! ¡Lucy! 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 ¿Qué te pasa? ¡Contéstame! ¡Ay! 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 Buenos días, caballeros. Pasen. Se lo conté a mis padres y nos pusimos en contacto con la policía municipal, que al principio no nos creyó. Cuando vinieron y vieron las manchas de sangre, pensaron que podría ser el perro que se había herido en la cola y fuimos a ver, pero el perro no tenía ninguna herida. Nosotros vinimos sobre todo para tranquilizar a esa gente, porque en principio no creímos que hubiera fantasmas. Vamos a investigarlo. Mamá, ¿están empezando otra vez? No tengas miedo. ¿Han oído eso? Buenos días, señor. ¿Ha movido usted algo en su casa? No. A menudo oía ruidos, sobre todo cuando estaba sola, aunque a veces también cuando estaba mi marido. Pero yo siempre creí que era alguien que me quería hacer daño a mí. Se queda sola en la casa con el perro, pero ahora tiene miedo. Pasarán varias horas hasta que logre conciliar el sueño. ¡Ayuda! A pesar de estos momentos de terror que la obsesionan, trata de llevar una vida normal. Y sin embargo, nada es normal. Siempre cierra bien esta puerta del sótano. Intrigada y a pesar suyo, baja las escaleras del sótano. La madre y la hermana vivirán la misma pesadilla. ¿Por qué me dices eso? Poco después, toda la ciudad estará al corriente. Y ahora todas las tardes, Jean-Marc encuentra su casa rodeada de curiosos. ¿Qué ocurre aquí? ¿No tienen nada más que hacer? ¿Qué son esos extraños fenómenos? ¿Qué secretos encierran estas paredes? ¿Será esta joven pareja víctima de un maquiavélico engaño? Se tratará de una farsa macabra. Estas preguntas se las hace el jefe de policía. Para asegurarse, pone en marcha un dispositivo muy particular. Buenos días. Vamos a ver si ha pasado algo dentro. Todos esperaban la respuesta tras esta puerta. Jefe, mire esto.
Y han aparecido nuevas manchas de sangre sin que hubiese habido nadie dentro de la casa, en el suelo, en la cocina y en el papel de las paredes del pasillo. Después de esto, hemos recogido muestras de sangre de las sábanas y del papel de las paredes para analizar la sangre. Los análisis nos han demostrado que se trata de sangre humana y en ningún caso de origen animal. Estos análisis son totalmente concluyentes y excluyen toda duda sobre la naturaleza de la sangre. Se trata de sangre humana y solo sangre humana. De todos modos, el informe no excluye la posibilidad de que la sangre tenga un origen extranatural. Buenos días, señora. Le presento al hombre de quien ya le hablé, el señor Emilio. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Me permite entrar? Un día vino a visitarnos un médium con la policía. Él miró por toda la casa y al final nos dijo que había algo en el sótano. Este fenómeno cobra forma en los muros. No. Este fenómeno cobra forma en el suelo. Sí. ¿Qué cree usted que vamos a encontrar? Me parece que serán huesos humanos, traídos por algún río subterráneo, a menos que se haya cometido algún crimen y se haya enterrado aquí el cuerpo. La búsqueda en el sótano no ha dado resultado. Tras 3 semanas de terror y sin lograr obtener la respuesta, Jean-Marc y Lucie han dejado para siempre esta casa maldita. La casa que tenía que haber sido la de su felicidad. ¿Cómo se puede explicar lo ocurrido? 6 años más tarde, siguen sin tener la menor idea. Bueno, pues no vamos a hablar de la última parte del radiestesista, que es un tema que tratamos ya aquí en Los Límites de la Realidad, pero con Sebastián Darbo y con Ignacio Pérez. Sebastián Darbo es parapsicólogo, Ignacio Pérez es presidente de la Sociedad Española de Hipnosis Clínica y Experimental y psicólogo. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿El aporte, la psicorragia, estas cosas ocurren? Bueno, los vídeos que vemos están documentados. Desde luego, Andrés, ocurren. Ocurren, pero eso va más allá, va más allá de una psicorragia. Yo creo, si este aporte de sangre se producía no estando la muchacha en la casa, es que era una infestación de la propia casa. En esta casa debió ocurrir algo, algún suceso de tipo sangriento, desde luego, que provocó esta patología en la muchacha y que captó la impregnación energética que había en la casa. Y quizá ella somatizó, o sea, materializó esa energía a base de proyectar sangre por un sistema extramotor para llamar la atención de la historia que anteriormente había ocurrido en la casa. Pues así contado, pues así cualquiera. ¿Tú lo has entendido lo que he dicho? Sí. No, pero sí, yo también te lo he entendido, pero es que... No, es como si eso estuviera al alcance de cualquiera. Quiero decir, para los telespectadores que me han entendido, que yo creo que la muchacha era una sensitiva. O sea, ¿la sangre de dónde sale? Seguro que la proyectaba ella. ¿La proyectaba cómo? ¿Cómo se materializa esa sangre? Bueno, hay una teoría de Einstein que la energía y la materia es exactamente lo mismo y viceversa. La energía puede condensarse y desmaterializarse. De hecho, nada muere ni nada vive, todo se va transformando. Y ella proyectaba esta sangre, seguramente, como digo, porque percibía lo que había ocurrido en esta casa. Pero el reportaje no nos da información, suficiente información, qué tipo de sangre es. Porque aunque dice que es sangre humana, sin embargo no especifica si el RH pertenecía a la chica, porque seguramente pertenecía. Isidro, tu teoría, ¿cuál sería? Pues yo coincido con Sebastián en que desde luego es una... Lo primero hacías unos gestos así como de un cierto escepticismo sobre la historia. Quizá tengo un cierto escepticismo también en cuanto a las condiciones de observación y eso, bueno, no es quitarle ningún mérito a los parapsicólogos. Desde luego las condiciones de observación en una casa son muy difíciles, no es evidente lo mismo que en un laboratorio donde tú puedes controlar una serie de variables extrañas. Realmente controlar una casa, las personas que entran y salen, etcétera, es difícil. Aquí parece que el jefe
jefe de policía intentaba... El sistema casero de la harina, un poco artesanal. Es muy francés el sistema. Sí, sí, controlar el tema. Desde luego, si pienso en una patología, fíjate, en este tipo de casos se encuentran casi siempre personas que padecen una cierta patología. Sebastián lo sabe muy bien. A veces son epilepsias, otras veces son problemas de culpa, problemas de ansiedad en general. Realmente sucede que las personas, este caso sería en cierto sentido parecido a los estigmatizados, parece que de alguna manera convierte la hemorragia en una especie de expresión. Hablando de estigmatizados, yo no sé si podemos hablar con Antonia y podemos ver unas fotos que nos ha enviado que tienen algo que ver con estos temas de la sangre. Antonia tiene dos imágenes, tiene muchas imágenes en su casa y sangran. Imágenes sagradas. Sangrantes, ¿no? Yo no sé, Antonia, estás por ahí, muy buenas noches. ¿Cuándo empezó a sangrar este Cristo que estamos viendo? Vamos a ver. Buenas noches. Bueno, pues la lacrimación del Cristo, tengo un busto de 25 centímetros y en el 8 de marzo de 1985, pues un buen día amaneció pues llorando. Y hasta la fecha, pues todas las Semanas Santas llora. También cogimos muestra de esta sangre, una persona entendida lo llevó al laboratorio y salió, es una sangre sin RH, grupo A negativo. Muchas gracias, Antonia, buenas noches. Esto me parece algo realmente incongruente, porque esta señora no ha explicado bien la historia del RH. Por una parte ha dicho que no había RH y por la otra ha dicho que era A negativo. A negativo, creo que entonces es absurdo, no puede ser. O hay o no hay. En el caso de que lo hubiera, tendríamos que ver de qué persona es. Y si no lo hay, entonces es que no es sangre, es Bueno, anguinas. este es uno de los 1000 casos que hay de imágenes que sangran, ¿no? Claro. Pero en la historia vuestra hay cantidad de veces ocurre esto, ¿no? Fíjate que la Iglesia no los deja analizar. Esto es sintomático. Tanto en el tema de San Pantaleón como de San Genaro no los dejan analizar. Por entonces se vería de dónde es esta sangre. ¿Es de animal? ¿Es de una gallina? ¿Es realmente anilina? ¿Es pintura? ¿O de dónde es? Pero si hay un RH hay que saber de quién es. En el otro caso estaba claro que era una persona que producía un RH. Pero en este caso, y más de una imagen, y es curioso también el sincronismo que se da en ciertas fechas de un significado religioso cristiano como la Semana Santa, claro, que es cuando Jesús... Una documentación que tengo además, Antonia tiene estigmas, le salen las llagas de Cristo en la Semana Santa. Aquí hay un caso claro de sugestión, pero auténticamente... ¿Uno se puede producir heridas, Isidro? Sí, yo estoy convencido, claro, lógicamente un clínico no se le ocurriría nunca producir heridas a una persona mediante hipnosis, pero yo sí estoy convencido de que se puede hacer. De hecho, sí hemos hecho estudios en los que se pueden inducir quemaduras con hipnosis sin que haya ningún agente que las produzca. Y luego le sale en la piel, porque lo que sienta la sensación de quemadura, eso lo hemos visto todo en unos espectáculos que a mí no me parecen muy serios, de hipnosis por televisión, porque creo que es meter una cosa bastante seria en un tema muy frívolo, pero venga, un paréntesis. Sí, pero efectivamente se pueden producir ampollas. Y sale la ampolla mediante hipnosis. Sí, puedes producir eritemas y es curioso porque además incluso la persona a base de vasoconstricción y vasodilatación puede llegar a dibujar figuras en su piel solo mediante la sugestión. Por otra parte, en los estigmatizados resulta que no solamente se dan en el medio religioso cristiano, también en los países del Islam y en otros lugares ocurren estos estigmas con otras formas. Los estigmas bajo estado hipnótico, en tercer grado de hipnosis, puede producirse imágenes que son dermogramas, dermografías en la piel, que incluso se ha llegado casos a pedir socorro en la piel la propia persona, cuando en su interior no está bien, y de una forma extramotora el propio organismo pide ayuda y se manifiesta. Y es que el ser humano realmente es todavía un desconocido. Bueno, seguimos con las incógnitas, cada cual que tenga la explicación que quiera, y nuestro próximo tema, se lo anuncio después de la publicidad, va a tratar de algo que estoy seguro que no se imaginaban que iba a aparecer nunca en un programa como este. Voy a hablar de... no se lo digo, después.
Bien, pues ahí está la imagen. ¿Qué es lo que parece, decía usted? El trípode. ¿De qué trípode? ¿La del trípode de la cámara? No, hombre, no, ponerlos otra vez. ¿Pero de qué avión? Pues ese es el problema del avión. Vamos a ponerlo, lo rebobinamos y ahora lo veis desde arriba hasta abajo entero, ¿eh? Rebobínalo, Martín, y hablamos de eso. Porque es el famoso F-117. El avión espía que visto así, si ahora congeláramos esta imagen, realmente parecía un ovni, ¿no? O parecía la idea que todos tenemos de un ovni. Porque el F-117 fue uno de los problemas graves, por ejemplo, ¿no? Y es una de las teorías que hay con los ovnis. Ahora vamos al segmento de que los ovnis no vienen del más allá, sino que son, bueno, aviones espías, aviones secretos y que están aquí. ¿Es una teoría? Pero siempre... ¿Siempre? Eso Siempre, no sé, yo siempre, lo pregunto. ¿no? Bueno, ese avión, y perdón, Bruno, ese avión no existía hace 8, 10, 15, 20, 2000 años antes de la era cristiana. Ese avión no existía. ¿Y los ovnis sí? Hombre, claro. Y los servicios de inteligencia tampoco existían ni nada de eso. Los servicios de inteligencia yo creo que han existido siempre. Desde la Serpiente, que fue el primer servicio de inteligencia. Claro, lo que pasa es que se culpa ahora el tema de los ovnis enmascarándolo con ese avión F-117. Vamos a la polémica, porque lo que es evidente es que el F-117 lo que no puede hacer es aterrizar en el jardín de una casa. Mírenlo. El 8 de junio de 1981 ocurrió un fenómeno excepcional en Trans-en-Provence, un pequeño pueblo de Val situado a 10 kilómetros de Draguignan. Un objeto aterrizó aquí, en el jardín de Nicolai, tal y como lo describe el informe de la Gendarmería. 8 de junio de 1981, 5 de la tarde. Renato está tranquilamente realizando sus tareas. Vi bajar una cosa que... algo que no era normal. Me acerqué y vi una nave posada sobre el suelo. Una nave que medía entre 2 y 3 metros y medio. No sé, quizá 2,50 metros de diámetro. Fui hasta donde había estado para ver qué había ocurrido. Renato Nicolai quedó muy preocupado, pero de repente vio una marca sobre el suelo que demostraba que no estaba loco. ¿Qué podía haber pasado? Vi unas marcas sobre el suelo como quemaduras, como arañar un poco la tierra. El señor Nicolai es un señor muy sensato y discreto. Creo que nunca hubiera contado una historia así para darse importancia. Por eso hay que creer lo que él dice. Tenía aspecto de haber pasado un gran miedo. Había pasado un gran miedo con lo que había visto. En ese momento le pregunté si quería que avisara a los gendarmes, porque me parecía lo más normal. Y llamé enseguida, porque él no tiene teléfono. Los gendarmes se presentaron inmediatamente en el lugar. Hasta en los casos de ovnis, suele ser la Gendarmería quien, en colaboración con el Centro Nacional de Estudios Espaciales, se ocupa de elaborar el primer informe y, si el caso lo requiere, se toman medidas, se hacen fotos y se recogen muestras. Ese 8 de enero de 1981, los radares no detectaron ninguna anomalía. Sin embargo, el objeto volante en cuestión aterrizó en el jardín de Renato y dejó su huella. ¿Qué fue entonces lo que pudo ocurrir? ¿Acaso la nave podría provenir de la base militar situada a unos pocos kilómetros de distancia? ¿Podría ser que la nave tuviera un origen extraterrestre? Con eso es suficiente. ¿Acaso las plantas recogidas por los gendarmes durante la investigación podrían dilucidar este misterio?
En las muestras que nos trajeron los gendarmes había hojas de alfalfa silvestre de diferentes edades, que tenían un color verde y un aspecto normal, a pesar de que tuvieron que ser secadas para su transporte y conservación. El profesor Binet va a observar un fenómeno inexplicable, algo asombroso. Los componentes químicos de las hojas de la muestra son los mismos que los de la alfalfa, pero las proporciones están invertidas. Los primeros resultados obtenidos a raíz de los análisis nos demostraron que, efectivamente, existían ciertas particularidades en la vegetación de aquel trozo de terreno en concreto. A partir de entonces, quisimos profundizar en este caso. Esta es la razón por la que decidimos ir directamente al lugar, para aportar nuevos datos a la investigación de los gendarmes. Así, nos presentamos allí y quedamos sorprendidos al ver que 30 días después del suceso todavía había huellas visibles en la tierra. Haría falta prácticamente una central nuclear en términos de potencia energética para poder generar una potencia de empuje capaz de desplazar este objeto. Por consiguiente, no puedo asegurar el origen de este hecho. 10 años después, Renato, Nicolai y su esposa siguen sin saber qué pudo aterrizar en su jardín. Esperan una respuesta que los científicos no han podido ofrecerles. ¿Qué era aquel objeto que vio Renato el 8 de junio de 1981? El misterio continúa. Quizás sea la última pregunta de nuestro vídeo. Lo que a mí más escéptico me haga ser frente a los ovnis. Yo les decía en broma antes de pasar a la policía que no se imaginaban de qué íbamos a hablar, evidentemente de ovnis, porque todo el mundo, cada vez que hay un programa más y más o menos de misterios o de psicología, como lo quieran ustedes llamar, que esté en los límites de la realidad, siempre piensa en los ovnis. Es un fenómeno que ya hemos asumido y que sobre todo han asumido nuestros tres invitados aquí, que son Daniel Ortiz, presidente de la Sociedad Científica Andrómeda, Bruno Cardeñosa, que es ufólogo, el más joven de todos, y Andrés Gómez Serrador, en medio, que es su jefe de policía de Algeciras. ¿Usted qué es un jefe de la policía de Algeciras con la ufología? Pues, usted no vendrá como subjefe. No, por favor. Viene como ufólogo también. Vengo como ufólogo, claro. Porque ser subjefe y ser ufólogo incluso le ha traído algún disgusto que otro. Sí, bastante. ¿Por qué todavía no se admite que uno pueda creer en estas cosas de una forma oficial, digamos? Yo no lo sé, la verdad es que no, me lo he preguntado desde hace muchísimos años y no le he encontrado una explicación lógica del por qué tenemos que sufrir esas consecuencias. Vamos a empezar a retomar un poco lo que yo decía. La última pregunta, esa, continúa el misterio. Hombre, a mí lo que me hace ser escéptico de esto, primero yo no soy tan orgulloso como para pensar que estamos solos en el universo. Entonces me hace pensar que sí puede haber efectivamente otros seres, otras vidas, otras formas de cultura. Pero hombre, es que llevamos ya, como decía el subjefe de policía, 2000 años hablando de estas historias. ¿Y por qué no aparece un día en la Gran Vía, en la Plaza Mayor de los pueblos? Dicen, buenas, buenas, aquí estamos, soy quien sea. ¿Por qué es todo tan misterioso, tan complicado? Porque eso da la respuesta de los ufólogos. Estamos preparando, nos están preparando. Es que 2000 años para prepararnos, hombre, zoquetes somos. Yo voy a hacer de abogado del diablo todo el rato, porque como los tres sos creyentes, a ver. Bueno, digamos que... ¿Por qué no llegan un día a la, yo qué sé... No es la primera vez... Casa Blanca, una cosa así. Que es la primera vez que dejan caer una pregunta así, o formular una pregunta del por qué no se manifiestan públicamente en la Gran Vía, como tú acabas de decir, o en cualquier otra parte. Yo pienso, según testimonios de otras personas, de información o de filtraciones que nos han llegado, que sí ha habido ciertos contactos. Lo que pasa es que para manifestarse públicamente, digamos, en una gran ciudad como puede ser Madrid, Barcelona, París, etcétera, etcétera, habría que preguntarle a ellos, y digo a ellos porque yo soy de los convencidos de que están aquí desde hace muchísimo tiempo, el por qué no quieren manifestarse públicamente. Esa es una pregunta a la cual no podemos responder. Bueno, en este caso ni yo ni ninguno de los investigadores. Dar una hipótesis de respuesta. Excepto, claro está... La de que no estamos preparados. No, yo no voy a decir ni que estamos preparados ni no preparados. Eso sería caer en la utopía de siempre. Posiblemente, y creo que sí, no estamos preparados para un encuentro con seres que provienen del espacio exterior. Andrés, tú decías que sí, que no, que no. Hombre, yo te decía, ponía en tela de juicio, y tú querías una hipótesis, sí. Una hipótesis razonable o razonada, ¿no? La verdad es que si te pones a pensar en el tema del por qué no se manifiestan descaradamente, yo esa pregunta se la trasladaría a la sociedad en la que vivimos
y trasladándome al lugar de ellos, yo me lo pensaría bastante antes de hacerlo. ¿Te pensaría dos veces? Sí, sí, hombre, claro, porque en 2000 años todavía no hemos dejado de matarnos entre nosotros. ¿Y ellos? En suscitar. Ellos, por lo visto, ¿Por qué presuponemos que son buenos? Hombre, porque desde hace miles de años están aquí. Cuando el hombre no tenía simplemente como arma un tirachina, pues nos hubiesen barrido de la faz de la tierra. No lo van a hacer ahora que dominamos determinadas... Pero los 2000 años reconoce que es un poco, porque ya los carros de fuego y todo eso, luego uno busca similitudes y es muy fácil encontrar. A todo lo pasado es muy fácil profetizar. Sí, profetizar el pasado está chupado. Depende, Andrés. Depende. ¿Cuál es el caso más claro del pasado que tú tienes para decirme que efectivamente llevan 2000 años con nosotros? ¿A qué te agarrarías? ¿A qué testimonio? Te voy a remitir a 1753, que es el primer caso ovni investigado por mí en la zona del campo de Gibraltar. Te estoy hablando de 1753, donde no existía el avión a reacción, ni siquiera el avión. En esa fecha no existía. Sí, dime. ¿Querías decir algo? No, estaba escuchando. ¿Tú? Pues respondiendo a tu pregunta de por qué no se manifiestan de una forma clara y contundente, mira, yo no voy a caer en el tópico de que no estamos preparados, porque en ese sentido estoy en yo me considero muy preparado, aparte del miedo que pasara, que evidentemente lo pasaría, eso te lo garantizo. Yo creo que el fenómeno ovni es sumamente complejo y también absurdo, y esa es una de sus facetas absurdas. Y creo, sinceramente pienso, que ese contacto que tanto se espera no se va a producir porque no existe la necesidad de producirse, porque la inteligencia que esté detrás del fenómeno, sea del origen que sea, no tiene ese fin ni esa misión, sino que efectúan su trabajo, sea cual sea, de la forma en la que lo están haciendo y no necesitan ir más. En la historia que hemos visto de Renato, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente es un caso importante? Bueno, yo he analizado, intentamos analizar el fenómeno ovni científicamente, cosa difícil, aunque se sabe que es cierto. Pero vamos, remitiéndonos al tema de antes de la película, yo diría que un caso semejante se ha producido en un pueblo de Sevilla, donde una señora vio una madrugada aterrizar un platillo volante en el patio de su casa. Este caso ha sido analizado por otros investigadores en la provincia, precisamente que vivían al lado de su casa, sobre todo un señor muy conocido, y ha sido absolutamente cierto, según el testimonio aportado por la señora. Allí aterrizó un platillo volante a las 2 de la mañana cuando se encontraba en el interior de su casa. Andrés, pero un señor que como tú sale de vez en cuando, me imagino que con cierta frecuencia como vosotros, a ver ovnis, al final termina viendo ovnis. Bueno, yo te voy a... ¿No? Sí, claro, y lo hemos filmado. Lo que pasa es que ahora no lo podemos ver aquí. Pero tenemos filmaciones no sé si son vuestras o no. Claro, son filmaciones de Super 8. Pasamos las filmaciones de Super 8, son filmaciones caseras. Hay que trasladarlas a VH, ¿no? Sí, y filma con generaciones, exacto. O sea que pierde mucha calidad, pero vamos a ver, ahí están. Esta filmación pertenece a un contactado suizo que se llama Billy Meyer. Este hombre tiene cientos de filmaciones de estas características. Algunas personas han tratado de buscar una explicación científica, pero lo cierto es que aún está en el aire este caso. ¿Y el truco seguro que no hay? ¿Eso está Existe comprobado? la duda, en este caso, de que puede existir. Estaba absolutamente, es que parecía una película casi. Bueno, eso perdón, Andrés, eso que veis ahí. ¿Pero ese movimiento de zigzag es normal? Sí, eso es normal en la evolución de estos artefactos o aparatos, como se les quiera llamar. Yo me decías que se escondían ellos solos, ¿no? Sí. Que se tiene una capacidad de... Sí. ¿Cómo es? Crean su propia nube y se mimetizan dentro de ella. De eso hay infinidad de filmaciones. Pero vamos a ver, lo que estábamos hablando antes. ¿Qué interés tienen en vigilarnos y ya está? No lo sé, Andrés, porque eso habría que preguntárselo a ellos. El por qué viene... Ese es el problema, eso me quejo yo, de que no tengo ocasión de preguntárselo. Claro, ¿por qué vienen aquí y se marchan? Claro. Sin contactar. Que se vayan ya y ya está, y nos dejan. Bueno, es que hay infinidad de testigos que han sido contactados, que han hablado con los tripulantes. Yo tengo un caso allí en Algeciras, que el testigo estuvo a 15 metros de una nave con 3 humanoides en su interior, en plena carretera nacional 340 de Cádiz a Málaga. ¿Y solamente kilómetro 104 de esa carretera? Y es muy raro que en 15 o 20 minutos, en una carretera general, no circulen coches en ambas direcciones. Eso es muy extraño. Lo cierto, Andrés, es que
casos como el que hemos visto de Renato, casos como los que cuenta Andrés, nos encontramos, bueno, según las estadísticas que poseemos, se hablan de 70 millones de casos en todo el mundo. 70 millones de avistamientos. 70 millones de avistamientos, que son muchos más millones de testigos. Avistamientos. O sea, lo cierto es que hay un fenómeno que es físico. Pero luego no hay una psicosis también colectiva. Bueno, es decir, cuando uno empieza a hablar, es una época de avistamientos, todo el mundo ve ovnis. Yo no lo atribuiría esto a ningún fenómeno extraño, digamos, de imaginación. Algunos casos sí. Pero en un 10% las personas que se enfrentan con el fenómeno, que lo ven, lo cuentan enfáticamente porque lo han vivido realmente. Y cuando el río suena es que agua lleva. ¿Y cuántos se lo habrán callado? Claro. Por supuesto, por miedo a las risas y a otras cosas, claro. Bruno, a ti te ha costado, Andrés, a ti te ha costado disgustos, hemos quedado... Sí, bastante, ¿Por qué sigues en esto? Hombre, sigo porque tengo fe en lo que estoy haciendo desde hace 40 años. Creo en lo que estoy haciendo y porque además creo... ¿Y nunca has visto a un...? Sí, yo los he tenido a menos de 200 metros de distancia. ¿Y cómo son? Pues son máquinas que no están fabricadas por la mano del hombre porque desafían toda lógica racional, todo convencimiento aerodinámico que el hombre... ¿Pero son humanoides? ¿Tienen forma humana? Sí, sí. ¿Pero son máquinas, son robots? No, son máquinas y en su interior siluetas de personas que morfológicamente son más parecidas a nosotros, con una descripción verdaderamente detallada. ¿Y nunca has dicho hola o te has intentado acercar o algo? No, es que no te dejan acercar, por eso te quería comentar el tema de este testigo. En medio minuto. Sí. Este testigo se lo encuentra a 15 metros de distancia. ¿El de la carretera esa? En la carretera. Intenta saltar una de las tapias que separan las parcelas de terreno en las huertas que hay colindantes en los campos. Y de una de las antenas del aparato, él dice, porque tiene una cultura muy rudimentaria, recibí una llampa de luz. Una llampa. Flash. Una llampa, dicen ellos. Nosotros sabemos lo que es un flash de luz, que le impide seguir. Es como una fuerza... A nosotros nos impide seguir al regidor, porque no tiene una llampa, pero dice que terminemos con gestos ya airados. Lo último, con esto quería poner 15 punto segundos. Final. Vamos a ver, nosotros hemos estudiado un caso, sobre todo que me pasaron, bueno, los militares de alta graduación, que lo vieron. Yo me he desplazado precisamente con un investigador que se llama Juan José Benítez, muy conocido, y con otro gran investigador de Huelva, Moisés Garrido Vázquez, y estuvimos analizando y estudiando lo que vio aquella persona. Eran dos, haciendo patrulla durante la noche. Lo que contaron verdaderamente, sí, vieron una luz. Al final ellos estaban, bueno, detrás de una... Bueno, estaban al lado de una venta por la noche, estaban haciendo vigilancia. Muy rápido. Cuando se desplazaron, vieron una luz, creyendo que era una motocicleta, se acercaron hacia el lugar. Aquello se encendió, se apagaron las luces de nuevo y en un momento determinado subió una bola que iluminó todo como una plaza de toros y alrededor otra bola que subió al mismo tiempo, que entonces eran dos plazas, según testimonios de lo que nos dijo este militar. Dice que él nunca había pasado tanto miedo y su compañero, de verdad, ya no lo puede contar, pero su compañero se metió debajo del coche, dentro, y no quiso saber absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. No solamente ellos, sino cazadores que pasaban por allí, lo presenciaron y estaban todos aterrados. Yo sería de los de debajo del coche. Esto ha pasado en Andalucía, ¿eh? Bien, pues nosotros les recordamos nuestro apartado de correos, que siempre lo digo mal, es el 4700, apartado 28083 de Madrid, nuestro teléfono el 91, prefijo de Madrid, si nos llaman desde fuera, y el teléfono 586-9997. Esperamos sus llamadas y sus cartas. Muchas gracias por estar con nosotros. Si alguna vez tenemos una cita, nos avisan y llevamos una cámara, pero por lo visto además se ríen de las cámaras y juegan un poco los ovnis, ¿no? Con se permiten ese lujo que nosotros no podemos hacerlo. Aquí ponemos el punto final. Les esperamos el próximo lunes a las 11:30, como siempre. Hasta entonces, que sean moderadamente felices.